Muy buenas noches para todos. Vamos urgente, Enrique, hasta la sala en la que la jueza Cynthia Lovera está decidiendo en este momento que González Daer, Fernández Lipman, Oviedo Mato, Carmelo Caballero van a juicio oral y público. Tomamos el audio de lo que está reportando la jueza. Nuestro compañero Elvio Acosta está en el lugar. Intimar a todas las partes para que en el plazo común de 5 días concurran ante la Secretaría del juez coordinador de los tribunales de sentencia de capital a objeto de que constituyan domicilio procesal. Imponer las medidas sustitutivas o alternativas a los acusados. Raúl Antonio Fernández Lipman. La obligación de comparecer los primeros 5 días de cada mes ante el juzgado competente a fin de firmar el libro correspondiente. Prohibición de salida del país sin la autorización expresa del juzgado. Prohibición de cambiar de domicilio ubicado en la Casa de las Calles Sargento Lombardo, número 1004, Casi Doctor Garay, del barrio San Blas, de la ciudad de Asunción, sin autorización expresa del juzgado competente. En relación al acusado Óscar Alberto González Daer, imponer el arresto domiciliario en la casa ubicada sobre las calles Cruz del Chaco, número 1359, del barrio Villamorra de la ciudad de Asunción. En relación al acusado Carmelo José Caballero Benítez, imponer las siguientes medidas alternativas o sustitutivas. 1. La obligación de comparecer los primeros 5 días de cada mes ante el juzgado competente a fin de firmar el libro correspondiente. Prohibición de salida del país sin autorización expresa del juzgado. Prohibición de cambiar de domicilio ubicado en la Casa de las Calles Sargento Lombardo, número 1004, Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Luque. Y con relación a Jorge Antonio Oviedo Mato, imponer las siguientes medidas alternativas sustitutivas. La obligación de comparecer los primeros 5 días de cada mes ante el juzgado competente a fin de firmar el libro correspondiente. Prohibición de salida del país sin la autorización expresa del juzgado. Prohibición de cambiar domicilio denunciado en autos. Oficiar para los fines pertinentes. Imponer costas en el orden causado. Anotar, registrar y remitir copia de la resolución a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Con lo que se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación del contenido y notificación de lo resuelto por medio de la lectura íntegra del contenido del AI número 515 de fecha 4 de septiembre de 2019, quedando de esa manera debidamente notificadas todas las partes de la mencionada resolución, a tenor de lo dispuesto por los artículos 153 y 159 últimos párrafos del Código Procesal Penal, poniendo a disposición de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, abogados Natalia Fusta y Rodrigo Careaga, y los procesados debidamente identificados precedentemente y sus respectivas defensas técnicas, a fin de que obtengan fotocopias de la misma a su costa, firmando con su señoría todo por ante mí que lo certifico. Bien, en base a lo resuelto, entonces, este juzgado dispone que las partes queden en la sala a los efectos de la firma de las actas pertinentes y en especial a los acusados a los efectos de la firma del acta prevista en el artículo 246 del Código de Procedimientos Penales. Es lo resuelto por el juzgado. Esta es la información de último momento con la que arrancamos esta edición de miércoles de AM. La jueza Cynthia Lovera acaba de resolver que los partners van a juicio oral y público. Óscar González Daer, Raúl Fernández Lipman, Carmelo Caballero, Jorge Oviedo Mato y todas las personas que estaban involucradas en el escándalo de los audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Todos los incidentes fueron rechazados por parte de la jueza Cynthia Lovera, incidentes que pretendían impugnar los audios como elementos de prueba por haber sido obtenidos por medios ilegales, decían los abogados de la defensa de estas personas acusadas. Pero la jueza Cynthia Lovera ha aclarado que tanto el Ministerio Público como los análisis de legalidad
del hecho en sí, daban cuenta que ni un solo audio había sido ofrecido per se como elemento de prueba, que en realidad fueron tomados como lo que denominan noticias crímenes, elementos que dieron paso a un posterior análisis de las causas que involucraban a los audios. Así mismo, es como que un audio, todos escuchábamos cuando González Daer le decía a alguien, vamos por favorecerle, doctor, a mi amigo Gualberto Zárate. Bueno, lo que hizo la Fiscalía fue investigar no el audio, sino qué pasó con el caso de Gualberto. Bueno, a raíz de que se dieron cuenta que se favoreció de alguna manera en ese caso, es que se decide a investigar en esa misma línea. Se comprobó que lo que ocurrió en la vida real tenía relación con lo que se escuchaba en esos audios. Y es un momento histórico. Óscar González Daer, un hombre poderosísimo en el gobierno anterior, sobre todo, y durante muchos años, de hecho, en la DINAC, en la ciudad de Luque, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, lugar desde donde evidentemente sometía a fiscales, a jueces, se ponía arriba de todos ellos y los sometía para poder manejar la justicia a su antojo. Un ex senador también poderoso, presidente de un partido político como Jorge Oviedo Mato, un ex ministro del Interior como lo fue en algún momento Carmelo Caballero. Bueno, todos ellos van a juicio oral y público por un caso que fue histórico. En plena época electoral se filtran audios casi en un esquema de espionaje donde escuchábamos cómo conversaban entre ellos y cómo mantenían una rosca que les favorecía en casos judiciales. Y ahí están ellos, los que siempre formaron parte de esta rosca que manejaba la justicia, juntos como en todo momento, viéndose las caras, pero a diferencia de aquellos rostros que tenían cuando actuaban hasta con lo que creían iba a ser una impunidad permanente y absoluta. Y cómo no recordar a un Fernández Lipman o a un Carmelo Caballero decir que le iban a sacar hasta la bicicleta a la fiscala Teresa Rojas, quien posteriormente, salida ya de la fiscalía, se convirtió en ministra anticorrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez. Hoy la película es otra. Hoy estas personas se están enfrentando a la justicia y ya la justicia acaba de decidir que la causa es elevada a juicio oral y público. Es el tema indudablemente de urgencia que compartimos en esta jornada, en el arranque nada más de esta edición. Está hablando el abogado Álvaro Arias, escuchemos lo que está diciendo. Entonces nosotros, haciendo un resumen, esperábamos que esto suceda. Y lo importante es que excluyó un caudal importante de pruebas por violaciones de lo que explicó la jueza. Y con relación a la nulidad de la acusación y compañía y de los audios y que ellos no ofrecieron pruebas, no es cierto. Porque los fiscales, cuando presentaron la acusación, dijeron lo siguiente: nosotros ofrecemos toda la carpeta fiscal, todo el contenido de la carpeta fiscal, y particularmente lo siguiente, y ahí detallan una serie de pruebas. Vale decir, dentro de la carpeta fiscal están los audios y su desgrabación. Por lo tanto, de mala fe, yo digo que el Ministerio Público hizo esto, de manera que cuando se haga el juicio oral, se va a leer toda la desgrabación y por lo tanto son los audios. Es realmente una pena que haya razonado de esta manera la jueza, pero bueno, doctor, tenemos los recursos, doctor, Lorenzo, tenemos los recursos para apelar y eso es lo que vamos a hacer. El doctor considera que solamente los audios filtrados justamente por un medio de comunicación son los utilizados como prueba para justamente llevar a juicio oral esto. No, es cierto, ofreció el testimonio, por ejemplo, de la doctora Teresa Rojas. ¿Y qué dijo la doctora Teresa Rojas con relación a mi defendido? Dijo que una sola vez en su vida habló con Raúl Fernández Lipman, mucho antes de esto, por otro tema, porque una persona... Arias, el abogado de Raúl Fernández Lipman. Sale también Jorge Oviedo Mato en este momento. En instantes ya está con nosotros el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, quien va a estar en la primera parte de esta edición de AM. Escuchamos lo que está diciendo Bernardino. ¿Qué digo, Bernardino? Lo que está diciendo Oviedo Mato. Y como yo le dije en un principio a ustedes, a los miembros de la prensa, nosotros, a diferencia de los demás, pedimos incluir el audio. Nosotros no queremos que se quite. Ahora ellos consiguieron quitar, lógicamente a través de su abogado, a través de mi abogado, el doctor Claudio Lovera. Nosotros hemos solicitado todo lo contrario, incluir el audio. Se lo ve muy tranquilo, ex senador, a pesar que va a ir a juicio oral.
porque estoy tranquilo con mi conciencia. Cuando uno sabe que no hizo, está tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Siempre estuve muy tranquilo. Lógico que me golpeó perder 2 veces un cargo que accedí en forma legal y con mucho sacrificio. Pues yo no soy senador de Facebook. Yo soy senador que salía a recorrer todo el país. Yo conozco toda la República y me costó muchísimo. Y a mucha gente que confió en mi persona, o sea, quedó sin un representante del partido UNACE. Pero no importa, Dios es justo y vamos a esperar que esto se resuelva. Y yo estoy conforme con ir a juicio oral. Yo estoy conforme. ¿Esto fue una cuestión netamente política o como de todo esto? No. Yo creo que no. Yo creo que no. Una cuestión de esta señora que me denunció. Que, bueno, vamos a esperar después cuando ella venga a declarar porque lo que presenta. Bueno, ahí está Jorge Oviedo Mato. También sale, creo que Carmelo Caballero en este momento, Enrique. A ver, escuchábamos recién al abogado Álvaro Arias que representa a Fernández Lindman. Y ahí remarcaba Jorge Oviedo Mato una diferencia entre las defensas. Está hablando Sara Parquet, la abogada, en este caso de González Daer. Yo no tengo certeza si finalmente eso va a constar o no en la resolución, pero aquí, en este acto, hay incidentes no resueltos y hay pruebas que pedimos sean excluidas que tampoco fueron consideradas. El tema audio principalmente. El tema audio fue absolutamente excluido, pero hay unas otras cuestiones que están relacionadas a los audios que nosotros hemos pedido se excluyan y en este acto por lo menos no se mencionó siquiera sobre eso y lo hemos expuesto claramente, lo tenemos pedido y entonces tiene que resolverse. Como que se hizo todo muy rápido acá, fue bastante técnico, afoca tanto, muy técnico. Hay una cuestión, por ejemplo, que mencionó la jueza de que supuestamente al plantear los incidentes de la exclusión de la grabación de audio y demás, nosotros nos hemos expuesto cuáles eran esos documentos y audios y demás cosas y nosotros tenemos absolutamente definido cuáles eran y hemos numerado uno a uno. Ustedes seguramente grabaron, hemos definido uno a uno cada cosa que queríamos que se excluya o que se ofrezca como prueba, lo hemos hecho. Y cada incidente... Bueno, es lo que está diciendo Sara Parquet en este momento. Habla también el exministro del Interior, Carmelo Caballero. Se pueda debatir en un juicio oral y público. Ahora, ¿se va a apelar alguna de las resoluciones? Sí, seguramente con el abogado que me representa se van a formular los recursos correspondientes, pero quiero resaltar que la exclusión del medio probatorio central es un logro importante desde el punto de vista que, reitero, en mi caso particular, siendo una persona privada, tengo la obligación de actuar en representación de mis clientes. Así que yo confío en que la Cámara va a revocar los puntos que nosotros vamos a recurrir. ¿Qué es lo que se excluyó, doctor, respecto a lo que ustedes solicitaron? Se excluyó la transcripción de algunos audios que el Ministerio Público trató de introducir a sabiendas que la obtención de los audios es de origen ilícito. Yo creo que todo el mundo, toda la ciudadanía sabe que el origen de los mismos y lógicamente fueron la base en primer lugar para una imputación y consecuentemente para una acusación. No era mucho lo que podía hacer seguramente el juzgado penal de garantía, así que esto lo vamos a debatir tranquilamente en un juicio oral y público. Doctor, si bien se decía en principio que no se ofrecieron luego estos audios, sí se transcribieron y eso es lo que hoy se excluye. Sí, efectivamente. Ellos dijeron inclusive en la audiencia que ellos no ofrecen los audios. La construcción de la acusación y antes de la imputación estaba en base a los audios, primero. Segundo, ofrecen un informe pericial en donde se transcriben nuevamente los audios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la jueza ha hecho lugar a la exclusión probatoria de estos medios. Por lo tanto, reitero yo la tranquilidad que tengo, sobre todo como profesional del derecho, que estoy a disposición de presentarme a un juicio oral y público y defender mi inocencia. Gracias, doctor. Las declaraciones también. Bueno, Carmelo Caballero lo que acaba de decir en este momento. Los que quedan por hablar son Fernández Lindman, Óscar González Daer, entre las personas que también fueron parte de esta decisión tomada por la Fiscalía, no por la jueza. También lo vimos salir a Óscar González Chávez. Sí, que creo que también forma parte de los que van finalmente a este juicio oral y público. El único que salió diciendo que de conforme con esto fue Jorge Oviedo Mato. Oviedo Mato. Que él sí tuvo una estrategia distinta, a diferencia de los demás que no quieren hablar los audios, no lo reconocen. Él dijo, sí, yo quiero que se ponga en el juicio
el audio. Sí. El supuesto audio, le llama supuesto, pero que él reconoce el audio y pide que sea una prueba de que es algo montado, ¿verdad? Según su estrategia. Estrategia distinta que evidentemente no le funcionó a ninguna estrategia. Sí, señor. Con esto arrancamos esta edición de AM. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta jornada. A la vuelta de la pausa ya nos va a acompañar el ministro de Defensa. La pregunta abierta es, ¿militares a las calles? Esa es la decisión que toma el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Qué opina la gente respecto a esto? En el transcurso de las últimas horas se había dado a conocer un documento que supuestamente era la creación de una especie de Guardia Nacional. Exacto. Lo que desmintió al menos hoy en el transcurso de la jornada el ministro Bernardino Soto Estigarribia, pero le vamos a preguntar cuál es el rol que pretenden dar a las fuerzas militares a partir de esta decisión y si es o no la creación de esa Guardia Nacional que tenía en el proyecto Enrique atribuciones muy parecidas a la Policía Nacional. Y uno no entendía cuál era la diferencia. Viendo entre qué es lo que hacen los policías y qué es lo que hacen los militares, parecía ser exactamente lo mismo. Y quiero subrayar algo que decías. Queremos leer la opinión de la gente. Sí. Más que nunca, creo que todos tenemos que entender de qué se trata esto, porque finalmente si es que el gobierno impulsa esto y llega hasta el final, somos nosotros los que vamos a decidir, votando si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. O sea, finalmente nosotros vamos a votar si es que esto se va a implementar o no, así que estamos creo que obligados como ciudadanos a conocer de qué se trata. Vamos a hacer nosotros la pausa. Esta es la pregunta. Militares a las calles. ¿Qué opina la gente respecto a esta idea que va a ir desarrollando el ministro de Defensa en el transcurso de esta mañana? Hacemos nosotros la primera pausa de esta jornada. Estamos en AM de miércoles, en el día en el que van a juicio oral los partners y entramos con esa información de inicio nada más en esta edición de AM. 21 minutos, estamos en vivo a través de NPI. En breve nomás vamos a estar desde exteriores con otra información urgente y de último momento. Un incendio de gran proporción que se está dando en este momento en Capiatá. Y ahí está en vivo un equipo periodístico de NPI para informar. Hoy la cuestión que planteamos para el debate tiene que ver con esta propuesta que lanzó a través de NPI el presidente de la República en una entrevista con Mina Feliciangeli en Lunes de Mina. Decía el presidente que estaban trabajando, pensando, analizando una enmienda constitucional que permita, a través de ese mecanismo, que no sería la primera vez que se utilizaría en Paraguay, porque ya se había utilizado para permitir el voto de paraguayos que están en el exterior, que permita que las atribuciones de las fuerzas militares sean ampliadas de manera que puedan colaborar, por ejemplo, en la lucha contra el crimen organizado. Para hablar sobre esto está ya con nosotros, a quien agradecemos su presencia, el ministro Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago. Un gusto de compartir esta entrevista. Mi respeto para la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. ¿Esto ya es un proyecto? ¿Lo están analizando? ¿Ya tiene cuerpo? ¿O Mario Abdo Benítez sorprendió cuando a través de esta entrevista con Mina lanzó esta posibilidad? ¿En qué punto se encuentra? Es la expresión de la voluntad política del señor presidente de acrecentar aún más la lucha contra el crimen organizado. Y lógicamente este tipo de propuesta despierta el interés de la ciudadanía y por supuesto se presentan varias posiciones y opiniones también como productos de pensamientos diversos. El pensamiento muy tradicional que ve el escenario de las amenazas todavía solamente la agresión de un Estado contra otro Estado, o sea, la amenaza convencional. Pero todo evoluciona, las amenazas van evolucionando y hoy tenemos un escenario complejo en donde el crimen organizado es la más grave amenaza a la estabilidad y a la seguridad de los estados, nivel regional, continental. Eso fue motivo de varios foros internacionales, como por ejemplo la conferencia de los ministros de las Américas que se ha realizado en México. Yo he participado con 34 ministros de defensa
en donde el tema central era el crimen organizado, no ya como una amenaza que va emergiendo, sino es una realidad absoluta que está poniendo en riesgo la seguridad de los estados. Y ahí constitucionalmente Paraguay no tiene resortes constitucionales ni legales que le permitan utilizar las fuerzas militares en el combate a el crimen organizado. Hoy constitucionalmente no sería posible. Claro, las Fuerzas Armadas tienen que ser intérpretes de las inquietudes y las necesidades ciudadanas. Hoy se le pregunta en una encuesta a la ciudadanía y marca un nivel muy alto de descontento con relación a la inseguridad. A pesar de los esfuerzos que se está realizando, que el gobierno está realizando, siempre la ciudadanía está diciendo que existe inseguridad. Ahí quiero preguntarte, ministro, y dejo picando esta pregunta porque quiero ir al móvil en vivo urgente. ¿Cuál sería el radio de atribuciones que le permitirían a través de esta enmienda a las fuerzas militares? Porque en algún momento corrió un proyecto que todos planteamos que era de la creación de la Guardia Nacional, por ejemplo, que eran atribuciones muy parecidas a la Policía Nacional. Pero quiero ir antes hasta Enrique, y esta pregunta la dejamos picando para la gente. Militares a las calles, ¿cuál es la respuesta que nos da la ciudadanía en general a esta consulta? El hashtag AM en Twitter, en Facebook también nos pueden encontrar. Enrique, con información de último momento. Gracias, Santi. Vamos rápidamente nosotros hasta Capiatá. Un incendio de grandes magnitudes en una planta procesadora de residuos en Capiatá. Repito, allí está nuestro compañero Alexander Páez. Alexander, contanos qué está pasando. Sí, Enrique, y nos encontramos en Rojas Cañada, en Capiatá, compañía 8, donde está ubicado Enerpi Ambiental S.A., esta recicladora. Aparentemente se está incendiando, como estamos viendo en imágenes. Según los vecinos, hay una gran cantidad de neumáticos que se están prendiendo fuego en este momento. La humareda es impresionante. Decenas de carros de bomberos de distintas compañías ya están presentes. Prácticamente hay una cola de más o menos unas 5 cuadras de camiones de bomberos que están ingresando y saliendo de este predio que ahora mismo está siendo tomado totalmente por las llamas. Impresionante realmente las imágenes que estamos compartiendo en este momento y arduo el trabajo que están realizando los bomberos. Afortunadamente el viento está llevando el humo hacia otro sector, ya que frente mismo a este sitio hay muchas personas que están aglomeradas, son vecinos de la zona. Indican también de que ya hay varias denuncias contra esta empresa por justamente el tratamiento que le dan a los residuos y también por el hecho de que expiden muy malos olores que para muchos ya es tóxico, según nos mencionaron algunos pobladores aquí. Este es el movimiento que estamos teniendo, decenas de camiones de bomberos de varias compañías de Central. Vamos a hablar un momentito aquí con el capitán Valdés. Capitán, buenas noches, estamos en vivo para NPI. Si nos puede comentar un poco cómo está la cosa aquí. Sí, el incendio está incontrolable en este momento, bastante intención de frente de llamas, porque son montañas y montañas de residuos, muchos de ellos cubiertas, todos amontonados, y es imposible parar en este momento con las unidades que tenemos. Lo que se puede hacer es contener para que no llegue a las casas, pero ahora vamos a tratar de meter una retroexcavadora, una pala cargadora en todo caso, para que corta un poco la línea de combustible en la que tenemos allí, ¿verdad? Eso es lo que estamos pensando hacer ahora. El espacio es reducido, no podemos maniobrar mucho. ¿Hay viviendas en riesgo? Hay viviendas en riesgo, muchas. En este lugar hay biodiesel, por ejemplo, sí. Aquí. Bueno, a ver, vamos a recuperar un ratito con Alexander, que lo que estaba diciendo el capitán Valdés, incendio incontrolable, hay viviendas en riesgo, decía, muchas viviendas que están en riesgo, hay combustible en la zona. Están tratando de meter una retroexcavadora ahora para cortar el combustible o sea, lo que se está quemando en la zona. Hay residuos que evidentemente no tuvieron un tratamiento adecuado aparentemente. Bueno, incendio incontrolable en este momento en Capiatá, Santi. Sí, señor, y vamos a estar pendientes de esto porque definitivamente son informaciones que irrumpen la programación y tienen carácter de prioridad ante estas circunstancias. Incendio incontrolable es la frase que daba el capitán Valdés. Ministro,
¿cuáles serían puntualmente las propuestas del Ejecutivo en cuanto a atribuciones que se podría dar a las fuerzas militares a partir de esta enmienda? Bajando ya la idea del presidente a algo concreto, ¿cuáles serían esas atribuciones puntualmente? Primero, la idea del señor presidente es ampliar la misión que tiene las Fuerzas Armadas actualmente, que son la custodia de la integridad territorial y la defensa de las autoridades legítimamente constituidas, y estábamos hablando en la previa con el doctor Filisola, diciendo de que este es un tema, un lindo tema para un debate importante. La segunda misión, ¿cuál es la defensa de las autoridades legítimamente constituidas? La enmienda, una vez, en caso de que llegue a concretarse, luego tienen que reglamentarse a través de una ley o modificación de la ley de seguridad y de defensa nacional. Y luego ahí se le da las misiones que deben realizar los elementos militares para enfrentar al crimen organizado. La expresión de militares en la calle no es una expresión feliz, porque eso muchos actores, analistas... Tiene reminiscencias de épocas complejas. Claro, quieren traer a colación de que se va a revivir la doctrina de seguridad nacional, y eso no es así. Estamos en un Estado de Derecho, respeto absoluto al sistema democrático. Lo único que se quiere hacer con esto es de que las Fuerzas Armadas puedan cooperar con los demás organismos de seguridad para combatir al crimen organizado. O sea, para delimitar, ministro, porque si no es donde se presta conclusiones. Por eso yo insisto mucho en el límite, y creo que es fundamental esto que estás mencionando. ¿Dónde sí y dónde no? Porque aprendemos con ejemplos y ahí la cosa es más concreta. ¿En qué casos sí los militares a partir de la enmienda y en qué casos no? Para que nos quede clara la película. Yo creo que una pregunta muy importante, porque la respuesta va a aclarar. No se refiere a la participación de elementos militares en el supuesto caso de que tenga la misión constitucional, no se refiere a militares en las esquinas, a militares controlando peajeros, a militares controlando motochorros, militares controlando delincuentes comunes, no, al crimen organizado. Esa organización conformada por un conjunto de individuos cuyas acciones son productos de un planeamiento con armamentos sofisticados, muchas veces utilizando explosivos, realizando acciones terroristas también muchas veces, son contra ese tipo de agrupación armada que conforman lo que es el crimen organizado, lo que sería empleado los elementos militares. Y normalmente este tipo de grupos armados que conforman el crimen organizado se encuentran en la frontera, en la línea de frontera. Y el combate más duro sería contra el narcotráfico, porque el narcotráfico es el potenciador de los demás grupos que conforman en su conjunto el crimen organizado. Es transnacional y es una amenaza para los países de la región que tenemos actualmente. Ministro, ¿y cómo despegar, usted hablaba de narcotráfico, cómo despegar la imagen histórica que mucha gente tiene de las Fuerzas Armadas respecto a la protección al negocio del narcotráfico en Paraguay, remontándonos a épocas que venían de la dictadura, remontándonos a las sospechas que siempre se tenían respecto al gobierno de un Andrés Rodríguez, a un Lino César Oviedo en su momento? ¿Cómo despegar esa imagen de las Fuerzas Armadas cuando se pretende instalar como el ente que combata el narcotráfico a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas actualmente están conscientes del rol que está cumpliendo en este Estado de Derecho, y existe la autoridad moral para impartir orientaciones claras, precisas
y que deben estar justamente realizando todas las actividades, despojándose de cualquier interés que pueda conllevar a amparar al crimen organizado, en este caso al narcotráfico. Confiamos plenamente y lógicamente que estará controlado fuertemente todas las acciones que realizan los elementos militares. ¿Cómo operativamente llevar adelante esta tarea? Porque más adelante vamos a tener con nosotros al exministro del Interior, Rafael Filisola, cuyo mecanismo de combate, por ejemplo, al EPP, era diferente al que se implementó a partir del gobierno de Horacio Cartes, porque el comando de las operaciones estaba a cargo de la Policía Nacional, ente encargado de la seguridad interna, con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando se requería de ese apoyo. Pero el que comandaba las acciones era un policía, era un efectivo de la Policía Nacional. Eso cambia con el gobierno de Cartes y se mantiene con el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Cuál sería la configuración en la idea que hoy tiene este gobierno respecto a la fusión que se deba dar en el combate al crimen organizado entre la policía y los militares, pero bajo el mando y comando de quién? Bueno, eso se va a determinar con la reglamentación, Santiago. Fundamentalmente la orientación sería en materia de cooperación activa. Supuesto caso de empleo, por ejemplo, de elementos militares, en aquella ocasión en que elementos del PCC, un grupo armado importante, se adueñó de Ciudad del Este por espacio de 2 o 3 horas. La policía no tuvo la posibilidad de intervenir, pero había una unidad militar. Si esta unidad militar tiene la capacidad operativa para responder ante esa situación, pero si está amparado constitucional y legalmente, podía haber revertido esa situación. El caso de la cárcel de San Pedro, está diciendo. No, el PCC accionando en Ciudad del Este. Otro ejemplo, lo que ocurrió en Ipejún, por ejemplo. Una invasión territorial de un grupo de 30 delincuentes, criminales, que hizo lo que quería también en Ipejún. No pudo haber reacción. En este caso por la incapacidad policial y militar también que estaban en esa zona, ¿verdad? ¿Esto implicaría, ministro, la creación de un nuevo brazo, un nuevo comando de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, o no necesariamente? No, el comando se mantiene porque cada grandes unidades tiene su jurisdicción territorial y el comandante es responsable. Por decir, una división, si estoy hablando de Salto del Guairá, existe una división con jurisdicción territorial. El comandante de esa división es responsable con su destacamento de poder accionar, cooperar y combatir si es necesario una vez que se tenga, por supuesto, los amparos legales correspondientes. Ministro, hoy cuando se plantea el resorte de las Fuerzas Armadas con mayores prerrogativas para el combate al crimen organizado, lo primero que le viene a la mente a la gente es el combate al EPP. Y creo que lo discutimos varias veces y hoy de nuevo es tapa del diario Última Hora, un elemento que yo trato de unirlo con lo que ayer nomás decía la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Hoy el diario Última Hora pone en tapa un dato que me parece muy relevante y que deberíamos desmenuzarlo de alguna manera, que la Fuerza de Tarea Conjunta ya entregó 4.000 millones o más de 4.000 millones de guaraníes a informantes, rendición que creo que legalmente tiene límites a la publicidad que se pueda llegar a dar, pero que debería haber entregado información concreta. En contrapartida, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, dijo: le pido a los miembros del EPP que den alguna información sobre las personas secuestradas. Lo que genera una sensación de las fuerzas militares, la Fuerza de Tarea Conjunta, la Policía Nacional,
Los fiscales que investigan la causa no tienen información, el servicio de inteligencia que está a cargo de Aquino no tiene información, por ende, la máxima autoridad de la Fiscalía sale a pedir al EPP que den información que ellos no tienen sobre los secuestrados. Pero en contrapartida, están pagando 4.000 millones de guaraníes a informantes. ¿Para qué información? Si se supone debería ser relevante. Ese monto de 4.000 millones aplicado solamente para informantes no es así. El 30% fue destinado para los informantes. El resto para gastos que hacen también y que fundamenta los gastos reservados. Porque puede ser aplicado a otros rubros. Por ejemplo, tiene problemas de vehículos y tiene la necesidad urgente de solucionar, lo hace con sus gastos reservados, está fundamentado. Y otros gastos que pueda ocasionar, no solamente es para informantes. Ahora, los informantes muchas veces también venden informaciones falsas y el ministro del Interior saliente que está aquí sabe muy bien eso y puede corroborar. No todas las veces las informaciones son ciertas, pero hay que seguir y no se puede desechar ningún tipo de informaciones. Pero con lo que se está teniendo actualmente se puede llegar, pero no, por supuesto, no con la seguridad absoluta de que con esa información se llega. La tecnología aplicada a la inteligencia es muy importante y eso es una debilidad que se está tratando de superar. Justamente con el presupuesto que está teniendo actualmente la Fuerza de Tarea Conjunta, porque recién a partir del 2018 tiene una organización administrativa que le da el presupuesto para manejar dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta. Los años anteriores el presupuesto era reprogramación de las fuerzas, o sea que no había ningún presupuesto adicional para las fuerzas de tarea conjunta. A ver, ministro, usted me está diciendo entonces que los 4.000 millones de guaraníes representan en un 30% pago de informantes y el resto, el 70%, a gastos que guardan relación con otros gastos reservados que pueden ser inclusive gastos en reparación de vehículos, supongo compra de combustibles y otras urgencias que se le presentan. Tecnología para la inteligencia. ¿Eso también de gastos reservados? También a veces, cuando existe la necesidad. Lo otro que me dijo, y me suena a la cabeza porque ahí sí me levanta una señal de alerta, me dice usted que hay ocasiones en las que también los informantes pueden brindar información falsa. Primero, eso constituye un delito. Y segundo, no debería tener certezas la Fuerza de Tarea Conjunta respecto a la información que se le brinda para luego gratificar a sus informantes en base a la información certera que han suministrado, porque con esa lógica, yo, por el botín, mañana puedo ir a inventar cualquier cosa, cobrar el dinero de la FTC como informante, pero mi información resultó ser falsa. Ahí me enciende, ministro, usted con su declaración una señal de alarma. Perfecto. Es una señal de alarma, pero normalmente dentro de este tipo de operaciones existen informantes que tienen un salario, por ejemplo, y que traen las informaciones muchas veces que se aproxima a la realidad, porque viene y te dice, se encuentra en Cerrito, por nombrar un lugar. Y las fuerzas operativas pueden ir y pueden no encontrar, pero existen rastros que estuvo ahí. O sea que es un informante que se aproxima a la realidad. O sea que el informante que trae la información que va a facilitar la destrucción del grupo criminal, la detención de los integrantes del grupo criminal, eso tiene una recompensa adicional, ¿verdad? Y eso tiene una buena recompensa.
Y en los últimos tiempos, ministro, porque uno mira quienes hoy formaron parte del EPP, formaron parte de otros grupos criminales como ACA o el Ejército Mariscal López, y uno recuerda grandes detenciones que se han dado de líderes, de personas que encabezaban verdaderamente estas organizaciones criminales, hoy muchas de ellas privadas de su libertad. Pero yendo de nuevo a la calidad de la información brindada por los informantes, que es dinero que sale del bolsillo de los paraguayos, y la calidad del servicio de inteligencia que maneja la FTC o la propia Secretaría de Inteligencia, ¿qué gran detención podemos señalar o qué gran logro podemos señalar de la FTC en los últimos años respecto al combate del EPP? Sumando este elemento que para mí no hay que separarlo. Una fiscal general del Estado, lo que no recuerdo tenga un antecedente, pidiéndole a la gente del EPP que le dé una información que ella no tiene. Yo no voy a responder por lo que pregunta la fiscala, es una invitación. Lo que yo voy a decir, Santiago, es de que existen resultados importantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Muchas veces se minimizan. Se ha abatido aproximadamente 24 delincuentes en total. Se han detenido unas treintanas de personas. Se ha logrado de que esa parte de la zona del país no sea un territorio liberado, por ejemplo. Se evita también el crecimiento discrecional del grupo criminal. Recordarás que se ha aniquilado toda una columna de la ACA. Claro, por eso hacía referencia. Eso había sucedido hace un tiempo ya, en el momento en el que también se daba el episodio del capitán Piñanes, por ejemplo. Por eso hablaba, sí, cuál es en los últimos tiempos el trofeo que podría mostrar la FTC como aval de su desempeño para decir, vale la pena confiar, uno, en la FTC, y segundo, confiar en esta estrategia que pretende que las Fuerzas Armadas luche contra el crimen organizado. Porque lo primero que nos viene a todos es, ¿y con la FTC cómo no fue? Y la última fue el abatimiento de la Leticia Larrea, que fue integrante del EPP, luego ha salido. La mayoría de los abatidos fueron integrantes del EPP, que han desertado y han conformado su grupo separado al EPP, pero eran integrantes del EPP. Acá se pretende solamente decir que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene éxito cuando sean detenidas las figuras principales, las figuras emblemáticas. Es importante el trabajo que está haciendo, porque al mismo tiempo de combatir al grupo criminal del EPP, la Fuerza de Tarea Conjunta está también coadyuvando con los otros organismos de seguridad que tienen misiones diferentes en la zona. Bueno, ministro, en concreto entonces, para, digamos, llevar una voz de tranquilidad, aquello de militares a las calles no implica tener a militares haciendo guardias en las calles, eventualmente realizando barreras para controlar motochorros o crímenes urbanos, digamos, sino que directamente a una fuerza de élite de combate al crimen organizado. Así va a ser, Santiago, y además de eso tiene que realizar un adiestramiento especial. Cada grandes unidades que tienen jurisdicción territorial, es la visión que en estos momentos puedo decirte, porque eso se va a reglamentar ley mediante una vez que salga, si sale, ¿verdad?, la enmienda constitucional, y se destinará fuerzas de élite específicamente dentro de cada unidad con responsabilidad territorial. Llámese en la zona de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, etc. Esos elementos serían los encargados de combatir al crimen organizado en la frontera. Ministro, por último,
necesariamente, usted conoce los recursos económicos con los que cuenta las Fuerzas Armadas. Hoy, con los recursos que tiene, si se diera esa enmienda constitucional, ¿tiene recursos suficientes para poder responder a esa nueva atribución o necesariamente eso implicaría un aumento presupuestario en materia de recursos para las Fuerzas Armadas? Claro, una nueva misión implica también presupuesto. El presupuesto de las Fuerzas Armadas es un presupuesto limitado. Hubo una reducción sistemática, y ustedes saben, desde el 89 a esta parte. Necesariamente tenemos que incorporar nuevos elementos, nuevos materiales para que la lucha también sea exitosa. Y eso es plata. Y eso es plata. Cuando hablamos de fortalecimiento de las unidades militares, necesariamente tenemos que pronunciar lo que uno muchas veces no quiere pronunciar, hace falta más presupuesto. Ministro, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a vos, Santi. El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, conversando con nosotros. Vamos hasta Enrique. Urgente información de exteriores de nuevo, Enrique. Gracias, Santi. Nosotros ya estamos viendo, de hecho, ahí en pantalla lo que está ocurriendo en Capiatá. Alexander Páez, contanos cómo está la cosa en Capiatá. Sí, Enrique, la situación sigue sin controlarse, el fuego sigue extendiéndose, los bomberos se encuentran trabajando arduamente. Pudimos acceder hace unos minutos a uno de los costados, en una de las propiedades que también, una de las casas en este sentido que ya fue evacuada, pudimos ver también ahí de que hay varios tambores que aparentemente tienen aceite y otros combustibles, también nos indicaban los pobladores de la zona. Pudimos también verificar en la página de esta empresa que efectivamente hay combustible dentro de esta sede que actualmente está ardiendo en llamas. Realmente peligroso, ya que pudimos ver de que las llamas están aproximadamente a unos 100 metros de estos barriles que contendrían material combustible, por lo que la situación podría agravarse en los pocos minutos. Los bomberos siguen entrando hasta esta sede de esta recicladora, continúan los trabajos. Es incesante realmente, incluso tuvieron problemas de presión de agua recientemente y llamaron a otras unidades para poder reconectar el agua justamente para seguir combatiendo, ya que las llamas siguen avanzando, porque literalmente hay montañas y montañas de residuos acumulados de una manera bastante precaria, por lo que nosotros mismos, mi camarógrafo y yo, pudimos ver en una de las propiedades que está aledaña, pegada a esta fábrica procesadora de residuos. Realmente es preocupante la situación que se vive aquí. Los bomberos no paran de ingresar y salir para de esa manera seguir combatiendo las llamas, ya que el principal temor es de que el fuego se acerque hasta estos barriles que están prácticamente hacia la zona del frente, en donde está gran parte también de la población, de los vecinos que se encuentran siguiendo paso a paso todo lo que están haciendo los bomberos aquí, Enrique. Bueno, qué locura, esos 100 metros de distancia que mencionás realmente es muy poco por lo que estamos viendo, la forma que sigue avanzando este fuego absolutamente incontrolable. Contabas, Alexander, una casa evacuada. ¿Hay otras más dentro de este perímetro en la zona del incendio? Sí, es un inquilinato, la zona, hay varias piezas y sería, vamos a decir, una de las piezas que está más pegada, por así decirlo, a esta propiedad. Los dueños de esta pieza por lo menos decidieron evacuar, pero también el resto de los inquilinos están atentos ante alguna directriz que den los bomberos para poder realizar o no una posible evacuación, ya que está muy cerca todo el fuego. Estamos viendo también aquí en imágenes un video que nos está dando uno de los pobladores desde arriba. Impresionante realmente lo que estamos observando, las llamaradas de fuego, de residuos como plástico, también cubiertas que siguen ardiendo. Estamos aquí con un bombero. Bueno, yo soy el capitán general Richard López, soy una de las primeras unidades que llegó al incendio que se inició a las 18:30 aproximadamente. Se trata de un depósito a cielo abierto
tenemos todo tipo de combustible, tenemos cubiertas, tenemos plástico, tenemos papel, tenemos goma, cable, todo material que se tiró y que puede ser reciclado. Este es un depósito que vuelven a hacer un tratamiento y todo su depósito externo es toda su materia prima es lo que se está incendiando. Todo tipo de material altamente inflamable y tóxico que vos podés imaginarte se encuentra en su patio. Hay tambores también ahí, ¿contendrían algún tipo de combustible hacia la zona del... Bueno, realmente los contenedores no tienen ningún registro, no tienen ni una placa ni una identificación. De esa manera nosotros ya directamente asumimos que es altamente inflamable. Muchos se pudieron extraer, otros se enfrió. Las llamas no llegaron todavía a esos contenedores, pero sí se está por incendiar la fábrica, la estructura en sí, porque todo lo que se está quemando es a cielo abierto ahora mismo. Capitán, ¿se estaría ordenando algún tipo de evacuación? Porque hay viviendas muy pegadas también aquí. Ya se solicitó, la policía ya dispuso, los familiares están colaborando, pero como sabes, todos somos celosos de nuestros bienes y están cuidando lo que es suyo, pues se está trabajando justamente para contener, para aislar ya el fuego en sí, que no pueda propagarse a eso. Perfecto, capitán. Muchísimas gracias. Ok, a ustedes. Le agradecemos entonces las palabras del capitán que estuvo una de las primeras compañías que llegó aquí. Nosotros también guardamos ya cierta distancia, Enrique, Santiago, ya que pudimos acercarnos un poco, pero al ver el avance de las llamas también el humo es bastante fuerte, que gracias a Dios también el viento está llevando para otro sector porque hay muchísima gente frente mismo a este lugar que está observando, me animo a decir, más del centenar. Y la situación está así, compañeros, bastante crítica. Los materiales que se encuentran aquí almacenados son fluorescentes y lámparas, pilas, baterías, equipamientos informáticos en general. Eso quiere decir computadoras, pantallas, impresoras, teclados, maquinarias electrónicas, cables dañados, aceites y lubricantes usados. Esto según la propia página de esta empresa de NRP Ambiental S.A. Sí. Así que es bastante preocupante esta situación que estamos teniendo aquí, compañeros, mientras continúan saliendo los bomberos. Autoadhesivos, estamos hablando de pinturas inclusive que señalan solventes, barnices, realmente material altamente inflamable y por eso, Alex, los bomberos están diciendo que esto se está volviendo incontrolable. Así es, Santiago, y se convocó a todas las compañías prácticamente del Departamento Central. Una emergencia general, como nos indicó el capitán Valdés. Te digo, son prácticamente, me animo a decir, incluso 700, 800 metros de filas de carros de bomberos que estamos teniendo aquí en Capiatá, en el kilómetro 23. Es impresionante realmente el movimiento de bomberos que se está teniendo y preocupa esto, de que el fuego está cerca de estas viviendas. Me animo a decir que incluso hay más de 10 familias en este inquilinato al cual pudimos ingresar anteriormente, pero por motivos también de seguridad también tuvimos que salir rápidamente porque el humo es bastante denso, un poquito de viento que se desvió también trajo el humo hacia nosotros y también los bomberos ya nos indicaban que era mejor salir. Ya hay comunicación con la Policía Nacional para que se coordine esta evacuación de los pobladores que están pegados a esta fábrica y también podemos observar, yo por lo menos pude observar de que efectivamente estos materiales están muy mal almacenados, de todo tipo. Estos tambores están en el suelo, no sabemos qué tiene, está directamente en contacto con la arena, con la tierra, mucho papel, mucho plástico, que obviamente es combustible y hace que las llamas sigan avanzando, Santiago. Aquí vemos también otro carro que se va a disponer a ingresar hasta este sector y recordemos también que está corriendo peligro la estructura de esta empresa en sí, ya que era el patio, por así decirlo, en donde se almacenaba estos productos inflamables, lo que está ardiendo en llamas ahora, pero también el fuego está corriendo hacia la estructura, compañeros. Sí, y además te sumo algo, Alexander, porque me asustó esa imagen que mostraban recién en vivo de la gente que está allí tan cerca, porque también, sumando a lo que decías vos, a lo que decía Santiago, voy a agregar otras cosas que se están quemando allí, neumáticos de bicicletas, motos, de autos, envases de agroquímicos,
bolsas pastilleras, semillas tratadas con agroquímicos, mezclas de reactivos químicos y sus envases. Todo eso se está quemando en ese lugar, lo cual genera un efecto tóxico, Alexander. Sí, Enrique, estamos aquí también con vecinos que se acercaron y nos dice que son varias ya las denuncias contra esta firma. ¿Tu nombre? Jorge Leguizamón. Sí, comentanos entonces, son varias ya las denuncias que hicieron. Son varias las denuncias ya que se hicieron por motivo de salubridad personalmente y de daño ambiental, ¿verdad? Hay que decir que detrás corre un arroyo en donde paran los desechos de esta fábrica, ¿verdad? Bueno, no es una fábrica, en realidad es una recibidora de tóxicos esto, tampoco es una recicladora. Aquí viene todo tipo de desecho de material tóxico que ya no sirve supuestamente para ser reciclado. Este incendio ahora fue como que se le fue las manos, por decirlo, ¿verdad? Porque ellos todos los días están quemando algo. Todos los días dicen basura, pero los vecinos empiezan a sentir molestias respiratorias, picazones en la piel. Hay gente con enfermedades pulmonares que ya no pueden vivir, ¿verdad? Esto ya no se puede tener una fábrica o algo como esto en una zona urbana como esta, ¿verdad? Nosotros, mira, acá tenemos fotografías, hay documentos de denuncias. Y sobre todo lo que está ocurriendo también es que, mira, para que tengas un poco en cuenta, esta es una zona fronteriza entre Capiatá y J. Augusto Saldívar. Territorialmente la recicladora pertenece a Capiatá, donde se hizo la denuncia respectiva, y también en J. Augusto Saldívar, porque igual el daño ambiental que ocasiona, no sabemos si sería como mínimo 10 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Y las autoridades de por lo menos uno de los municipios ya se y no nos dicen nada, nos atienden, se pasan la pelota entre Capiatá y J. Augusto Saldívar. Alex. Tenemos autoridades mierda que se venden al mejor postor. Sí, Santiago, te escucho. No, estamos escuchando parte de la denuncia que hace el hombre, pero vemos también, mientras avanzar a bomberos en el lugar. En el radio de esa zona, ¿cuánto es lo más cerca que tienen las casas, los vecinos, por ejemplo? ¿A cuánto están de ahí? Estamos incluso a favor de ellos porque ellos no tienen salubridad, no tienen absolutamente nada. Perfecto, gracias señor. Estamos en vivo nada más por eso, hermano. Sí, Santiago, ¿me repetís por favor Te pregunto, lo más cercano a este lugar donde hay el fuego en este momento, las casas, ¿a cuánto están? Sí. Tenemos un inquilinato que hay aproximadamente unas 10 piezas que está pegado a este sitio, al lado. Si uno mira de frente a la izquierda, luego acá enfrente mismo, o sea, la entrada es una calle asfaltada, hay muchísimas casas, hay comercios, hay muchísima gente también aglomerada, es una zona muy poblada y por eso también llama la atención por qué se permite, vamos a decir, que tantos residuos estén en un solo lugar, teniendo en cuenta que son inflamables. Por eso es que se torna incluso peligroso, ya que por lo menos los que estamos viendo a la distancia, el fuego está siendo contenido, pero no está bajando en intensidad, Santiago. Sí, ¿vos tenés cerca a alguna persona que es propietaria de este inquilinato, que vive en el inquilinato, eventualmente, que pueda hablar, que pueda dar su testimonio, Alex? En este momento estamos un poquitito retirados, pero si tenemos tiempo podemos acercarnos, pues estamos más o menos a unos 30 metros más o menos de este lugar. Mientras, Alex, estamos compartiendo en este momento un video que muestra a los bomberos trabajando dentro, en un montículo de lo que serían los residuos que utilizan, porque aparentemente a lo que se dedica esta empresa es a convertir estos residuos en material combustible posteriormente. Y logramos ver, Enrique, que es material efectivamente de gran combustión. Y confirma, creo, la denuncia de los vecinos que esto estaba al menos mal administrado, ¿verdad? Ya les leíamos recién la lista de insumos que hay allí, que hay desde cuestiones tóxicas, desde cuestiones muy inflamables, materiales que se pueden reciclar. Y fíjense ahí, están viendo las imágenes de cómo esto se estaba incendiando, esto desde bien adentro, y se dan cuenta que efectivamente hay algo que no estaba funcionando correctamente. ¿verdad? A ver, Alexander, te escuchamos. Sí, están llevando una retroexcavadora justamente para mover los residuos. En este momento nos estamos acercando también hasta la zona de este inquilinato. Nos está llevando también uno de los propietarios.
Vamos a ver si podemos acercarnos un poquitito, por lo menos para observar la situación desde lejos, y uno de los puntos en donde se encuentra, vamos a decir, actuando también los bomberos. Vamos a ingresar. Está bastante crítica la situación. Sí. Entran y salen también aquí los bomberos. A ver. Tomemos los recaudos que requiere este tipo de casos que también, Alex. Estamos... Sí, estamos alejados, pero esta vivienda que estamos observando acá en el fondo, la de color celeste, es la que aparentemente ya se evacuó, según nos indicaron. Y los bomberos están ingresando aquí por este sector. Aquí están las mangueras, estamos viendo. Y este es el montículo de basura que estamos viendo ahora. Hay de todo. Realmente hay de todo. Vemos plásticos. Sí. Y también vemos mucho plástico, vemos hierros, metales. Está pegado y de fondo a la casa. también los bomberos. Sí, está pegado. Divide solamente una pared de chapa. En este momento estamos observando. Sí, hay mucho olor. Aquí también está perdiendo parte de la conexión también de agua. Sí. Y es la zona en donde estamos ingresando en este momento. Vamos a seguir avanzando. Sí, a ver. Sí. Y este es el sector, hay bastante Está humo. muy cerca el fuego, Alex. Aquí esta es la imagen que estamos teniendo, realmente un infierno. Sí, vamos a decir. Esta imagen es impresionante. Siguen Alexander. avanzando los bomberos. Es impresionante la imagen que estamos teniendo. Las llamas se están propagando mientras que los bomberos están tratando por lo menos de enfriar los residuos que están poco antes del fuego, para así evitar que sigan avanzando. Reiteramos, hay mucho humo. Afortunadamente el viento está llevando en otra dirección, pero el trabajo sigue, continúa. Estamos viendo a más de 20 bomberos tranquilamente acá, lo que me da la visión. Ahí nuevamente se aviva las llamas. Se avivan nuevamente las llamas y es increíble la imagen que estamos teniendo. Y es preocupante. Ahora están movilizándose otra vez los bomberos, están retirando otra vez las mangueras. Estamos entre las mangueras aquí de los bomberos. Está estirando. Afortunadamente ya no hay problemas de presión, porque hace rato tuvieron ese problema. Aquí están estirando las mangueras. Bueno, qué locura. Bueno, todo lo que está ahí inconveniente se ya puede quemar. solucionado. Cuidado. Sí. Sí. Ahí, bueno, continuamos aquí en vivo, cosas del trabajo. Bueno, estamos, seguimos. Hubo una pequeña caída aquí, sí. Solo un par de cuestiones que quiero que le plantees, por favor, cuando puedas, al capitán Rubén Valdés o alguno que pueda brindar una declaración. Lo primero, si para esto eventualmente los materiales que tienen para combatir grandes proporciones de fuego, habitualmente en Petropar o en DINAC, podría llegar a ser un material que requieran para este caso, la primera pregunta. Y la segunda, si para estos casos no serviría, pregunto desde el desconocimiento, estos equipos que utilizaron vía aérea también para los incendios forestales que llegaron recientemente hasta la capital de nuevo. ¿Para dónde estamos siguiendo las indicaciones ahora de los bomberos? Bueno, vamos a plantearle posteriormente esa pregunta entonces. De momento solamente con agua, no estamos viendo ni espuma ni nada, pero creo que esto va a conllevar algún que otro equipamiento especial debido a la magnitud de las llamas. Además vemos que todo lo que está ahí se puede quemar, o sea, todo es inflamable. Bueno, vamos a evacuar, nos piden en este momento, van a traer una... Dale. A ver, Alexander, Sí. Alexander, tranquilo, acomodate sin problemas, seguimos la indicación, nosotros hacemos una pausa acá, te damos un poco un respiro y retornamos en un rato de vuelta, ¿te parece? Dale, perfecto, nosotros nos movemos aquí porque van a meter una retroexcavadora para tratar de paliar con las llamas. Como no, excelente trabajo nuestro compañero Alexander Páez, tremendo este incendio en la ciudad de Capiatá. Nosotros hacemos una pausa breve, estamos en vivo haciendo AAM a través de Noticias Paraguay. Hacemos un corte breve y ya venimos.
Bueno, sin duda esta cuestión nos sacó de agenda y nos queda muy poco tiempo para conversar con el exministro del Interior, Rafael Filisola, quien está con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, el gusto es mío. Gracias por estar. Preguntas muy puntuales, ministro, que tengo, o doctor, para poder hacerte. La primera tiene que ver con este proyecto que plantea Mario Abdo Benítez de utilizar a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Hoy delimita el ministro de Defensa y dice, no los vamos a usar para controlar cédulas, no los vamos a usar para combatir a motochorros, no los vamos a usar para otra cosa, los vamos a usar para esto. ¿Qué opinión te merece? Y mira, en principio es duplicar funciones, para empezar. Porque acá lo que se plantea es lo siguiente, o sea, tenemos un sistema en materia de seguridad, constitucionalmente. Ese sistema es la fuerza pública. Una parte está a cargo de la Policía Nacional, que es todo lo que sea seguridad interna, y la otra parte es Fuerzas Armadas, que es integridad territorial, soberanía y qué sé yo. Entonces, lo que acá se está planteando es que la fuerza policial no está pudiendo cumplir plenamente con su rol. Ahora, tenemos otra cuestión que nos estamos mirando, que las Fuerzas Armadas tampoco están cumpliendo plenamente su rol, no porque no quieran ni porque no tengan elementos capacitados, sino porque no tienen recursos. Por ejemplo, el espacio aéreo está desprotegido, porque hoy Paraguay no tiene una fuerza aérea artillada que tenga capacidad de custodiar el espacio aéreo paraguayo. O los ríos, por ejemplo, los ríos fronterizos hoy están desprotegidos, o sea, nuestras fronteras son totalmente vulnerables. Entonces, yo creo que está mal planteado el debate así como lo ponen sobre la mesa desde el gobierno. Yo creo que tenemos un problema en materia de seguridad donde tenemos que reforzar a la policía, que la policía pueda cumplir con su rol, y también tenemos que reforzar a las fuerzas militares para que las fuerzas militares puedan cumplir con su rol. Y el cumplir con su rol, digamos, si fuera ya reforzada presupuestariamente, en tecnología, podría eventualmente permitir, porque eso también decía el ministro, la enmienda debería darnos más recursos económicos para potenciar a las Fuerzas Armadas. ¿Ahí sí justificaría utilizar a las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado o te suena un poco complicada también la cuestión? Mira, en la experiencia comparada, el crimen organizado está a cargo de instituciones policiales. Te voy a poner como ejemplo España, por ejemplo, ETA. ETA fue un tema policial. Y la policía española, las instituciones policiales españolas acabaron con ETA. Y te voy a poner otro ejemplo. En México, en algún momento dado, creo que con Felipe Calderón, militarizaron la lucha contra las drogas. Hoy no saben cómo salir de eso. O sea, pues fue un fracaso. Porque las Fuerzas Armadas tienen un rol, tienen una doctrina, tienen una preparación que está orientada a otro tipo de funciones. Y las fuerzas policiales tienen también su preparación y su doctrina que está enfocada justamente a todo lo que sea seguridad interna. Ahora, indirectamente, las Fuerzas Armadas pueden hacer mucho en materia de seguridad interna apoyando el trabajo. Por ejemplo, si hay una operación que requiere apoyo aéreo, se necesita a la Fuerza Aérea. O sea, ¿para qué vamos a tener, si tenemos una Fuerza Aérea, para qué vamos a tener también una Fuerza Aérea importante dentro de la Policía Nacional? O para qué vamos a tener especialistas. O, por ejemplo, si se requieren operaciones en los ríos, obviamente, y así se trabaja en otros países, obviamente se trabaja con la Marina. Pero para eso hoy constitucionalmente hay que hacer algún tipo de modificación. No, porque tenemos, que yo no sé por qué se dejó esa línea, tenemos la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, donde se establece una serie de parámetros dentro de los cuales puede haber una cooperación y una coordinación en apoyo a la tarea de la Policía Nacional. Y con ese marco constitucional, con ese marco legal, se venía trabajando y se venía trabajando en forma coordinada y hubo algunas experiencias muy positivas que para mí fueron bastante relevantes. Eso se descontinuó con la ley de la Fuerza de Tarea Conjunta, que establecen una situación de excepción. Y una situación de excepción no es recomendable. O sea, en este momento tenemos desde el 2013 unas fuerzas especiales que están definidas por una ley especial atendiendo un problema que, ya lleva más de 2 décadas y que a este paso va a llevar mucho tiempo más. Y sin embargo, no se han fortalecido capacidades que queden instaladas en la zona.
Hoy la tapa del diario Última Hora marcaba, doctor, que 4.000 millones de guaraníes había destinado la Fuerza de Tarea Conjunta al pago de informantes. Y vinculo yo eso, le planteaba al ministro, a lo que ayer nomás declaró la actual fiscal general del Estado, pidiendo prácticamente, rogando al EPP que dé información respecto a las personas secuestradas. Yo no recuerdo un antecedente, puede que sea malo de memoria, pero no recuerdo un antecedente donde alguna autoridad ligada a la Fiscalía, a la FTC o algún otro organismo, Ministerio del Interior, ruegue a los captores dar algún tipo de información, porque es información que no maneja la Fiscalía, la Inteligencia, la Fuerza de Tarea Conjunta, nadie. ¿Cómo se justifica el desembolso de 4.000 millones de guaraníes versus el desconocimiento sobre qué pasa con los secuestrados? Bueno, y esa es una cuestión, te decía, en materia de seguridad hay que trabajar en forma sistemática, como en todo, ¿verdad? No, el tema de inteligencia, por ejemplo. Hoy tenemos inteligencia que hace la policía, tenemos inteligencia que hace la Senat, tenemos una Secretaría de Inteligencia que debería coordinar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se aprendió en muchos países por ejemplo, con el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo? Que mucha información se tenía, pero estaba dispersa. Entonces, esa información no fue debidamente procesada, que a lo mejor si se procesaba esa información se podía haber evitado esos ataques. A partir de ahí, en todos los países se fueron estableciendo unas redes o unas instancias de coordinación justamente en materia de inteligencia. O sea, el sentido que tiene la Secretaría de Inteligencia en Paraguay es justamente que haga eso. Evidentemente no lo está haciendo todavía, se tardó en reglamentar y todo lo demás, pero a lo que voy es, por eso te decía que para mí el debate está mal planteado, porque no se trata de decir la policía no puede, entonces echemos mano de los militares, como desvestir a un santo para vestir a otro, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, la policía tiene que funcionar bien. Por ejemplo, cuando se habla, vamos a crear unas unidades especiales que vamos a entrenar. O sea, a la policía le falta personal en este momento. Nosotros, según los últimos números que vi, seguimos en 20 y pico mil efectivos, que no todos son operativos, ahí hay administrativos, en fin. Una estimación que hicimos hace varios años nos señalaba que necesitábamos más o menos 40.000 efectivos. O sea que hay que invertir más en seguridad interna. Entonces, ¿para qué vamos a, en otra institución, vamos a entrenar más personal para hacer lo mismo que está haciendo ya la policía y en el caso de narcotráfico está haciendo también la Senat? O sea, no tiene mucho sentido. Por eso yo creo que acá se tiene que tener un debate sistémico acerca de lo que necesitamos de la Policía Nacional y lo que necesitamos de las Fuerzas Armadas. Una gran cosa va a ser que las Fuerzas Armadas tengan capacidad, por ejemplo, radarizar todo el país. Tener un control del espacio aéreo. Hoy los cargamentos de droga caen porque cae el avión o cuando aterriza el avión. Pero ¿cuánta droga se mueve por el espacio aéreo paraguayo sin que los aviones sean siquiera detectados? Y si son detectados, ¿qué capacidad tenemos nosotros de interceptar esos aviones? ¿O cuánta droga que viene de Bolivia se mueve por el río Paraguay? ¿Cuánto dinero aproximadamente destinaban ustedes cuando estaban a cargo del combate al EPP? ¿Cuánto dinero destinaban a pago a informantes anualmente, por poner un estimativo? Mira, para pagos de informantes, para una serie de operativos que llevaron a varios ataques a campamentos y todo lo demás y capturas muy importantes, las capturas más importantes que se hicieron, nos llevó alrededor de creo que 2.000 millones en 2 años, que era un rubro en realidad que nos dieron por ley especial que era de 5.000 millones, sobraron 3.000 millones que nosotros habíamos depositado todo eso en un banco y se estableció un protocolo de trabajo que era contraoperativo, o sea, contra resultado. O sea, al informante no le doy plata hasta que no tenga resultados. Claro, contra el resultado. O sea, si el informante decía conozco un campamento, entonces hasta que muestre el campamento, la ubicación exacta y se haga el operativo, hasta ese momento no se paga. O sea, los pagos que se hicieron contra resultados concretos. Es más, obviamente sin la identidad y todo lo demás, pero se informaron los montos inclusive a la prensa. Yo ahora ya no tengo en mente, pero cada vez que se iba a pagar se hacía público que se pagó tanto
Y creo que llegamos a un total de 2.000 millones, porque era un total de 5.000 y 3.000 millones quedaron en la cuenta corriente y creo que fueron utilizados por las administraciones posteriores. O sea, pretender que el dinero de pago de informantes en realidad solo represente 30% de eso que publicaba hoy Última Hora y que el resto se utilice para combustible o se utilice para imprevistos, algún vehículo que se haya descompuesto, es como que no cierra dentro de la lógica que maneja habitualmente quien comande la lucha contra el EPP. O sea, hay dos cuestiones. El pago de informante tiene que estar muy bien planteado, porque si no ese dinero probablemente se puede utilizar de una manera inadecuada. Ahora, hay otros rubros de gastos reservados que son rubros ordinarios que se pagan mensualmente, que tiene la comandancia de la policía, creo que tiene el Ministerio del Interior, tiene antisecuestro, supongo que tendrá las FTC, en fin. Obviamente el personal operativo que está en el campo no puede ir con un bono de combustible de la policía o de las Fuerzas Armadas a cargar combustible en un vehículo que tenga el logo de la policía. O sea, hay operaciones donde el personal tiene que ir en vehículos particulares, tiene que pagar en efectivo el combustible, tiene que tener dinero en efectivo, hay gastos menores. O sea, hay cierta discrecionalidad con la que tiene que contar mensualmente el personal que está en operaciones. Esos gastos reservados yo creo que están plenamente justificados. Además, de repente, hay determinadas inversiones en tecnología, no gastos mayores, pues para gastos mayores está el procedimiento secreto que está previsto también en la ley, se hace con código secreto, pero hay determinadas tecnologías que muchas veces se compran con urgencia y también están justificadas dentro de lo que implica el rubro presupuestario de gastos reservados. Ahora, eso tienen que ser, vamos a decir, gastos mensuales, o sea, no estamos hablando de cifras grandes. Estas cifras grandes para informante, qué sé yo, que es una persona que está exponiendo su vida, que se está arriesgando a que le maten, entonces que tiene una expectativa o va a hablar, pero si se le paga mucho dinero, obviamente ese rubro tiene que ser protegido y tiene que haber un protocolo de control para que no se utilice de una manera inadecuada. Doctor, te agradezco mucho por compartir Muchas con gracias. nosotros. Muy amable. Rafael Filisola, exministro del Interior. Hacemos nosotros una pausa. Ustedes están viendo el incendio en Capiatá, en esa imagen que compartíamos también, que es la información de último momento en esta jornada. Hacemos la pausa, en breve estamos de vuelta. Estamos retornando. Alex, están exteriores en el lugar del incendio en Capiatá. Alex, ¿qué está pasando en este momento en ese lugar, señor? Sí, Santiago, y continúan los carros de bomberos llegando a este lugar, saliendo nuevamente, yendo a recargar otra vez agua a la zona urbana de Capiatá. El tránsito está totalmente cortado sobre esta avenida, distante más o menos a unos 500 metros de la ruta 1 en el kilómetro 23. También, de momento también la gente se está dispersando por lo que podemos ver. Sin embargo, mucha gente sigue quedándose ya que hay varias casas frente a esta recicladora. Es lo que estamos pudiendo observar. El trabajo sigue, por lo menos también la humareda. La humareda también ya no es más tan espesa. Sin embargo, podemos ver también a lo lejos que nuevamente las llamas se están reavivando ahora que nos acercamos un poco más y es continuo nuevamente la salida y entrada de bomberos. Estamos viendo también aquí que los voluntarios se están hidratando debido también a las altas temperaturas que se puede sentir incluso cuando entramos a esa vivienda, Santiago. Este es el movimiento, estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 carros de bomberos por lo menos a lo largo de casi 150 metros en esta fábrica justamente de residuos que sigue ardiendo en llamas. De momento no hay una
vamos a decir, un indicio de si esto se va a poder controlar hoy durante la madrugada, ya que es bastante amplio el terreno que se debe cubrir con las aguas para así controlar estas llamas. Reiteramos, el humo muy espeso, afortunadamente no se está yendo hacia la población, que reiteramos también aquí frente mismo a este lugar, se están aglomerando, sigue aglomerada la gente preocupada para ver si hay o no algún aviso de evacuación, ya que hay muchos tambores con algún líquido inflamable que que corre peligro justamente de que esto haga contacto con las llamas. Y este es el movimiento que estamos viendo. También los bomberos están tomando fuerza nuevamente, están tomando un poco de agua, hidratándose, ya que están en contacto prácticamente directo con las llamas y el humo, compañeros. Alex, cuando iniciábamos el capitán Valdés decía que esto es incontrolable. A esta hora lo tenés cerca, ¿qué es lo que dice el capitán respecto a la situación, si es controlable o no, ya habiendo pasado una hora aproximadamente? Sí, vamos a acercarnos aquí también a uno de los capitanes, aquí justamente de los bomberos rojos. Capitán, un momentito, estamos en video para Noticias Paraguay. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Está controlado o no? ¿Cómo sigue? Bueno, está en 4 etapas, se está combatiendo el incendio. En 4 etapas ya está confinado, ya se pudo lograr proteger lo que es la edificación administrativa. Ahora estamos intentando evitar la parte izquierda del fuego, donde hay una gran cantidad de combustible de plástico y de papel. En esa parte se está trabajando. Ahora ya se recibió el apoyo de los bomberos aeroportuarios, que es otra capacidad, otro producto ya están utilizando. Yo creo que con eso, más la unidad de Petropar que está viniendo a apoyar, yo creo que vamos a confinar y liquidar esto. ¿Solamente se utiliza agua o algún tipo de espuma o algún otro líquido especial? No. Hay unidades que cuentan con el líquido especial que se está utilizando, pero nuestro problema es el líquido letal, es agua. Pero ahora con el refuerzo que tenemos del aeropuerto y con lo que está viniendo Petropar, yo creo que esto se soluciona. ¿En cuánto más o menos podría estar controlado todo esto, capitán? Y yo lo calculo en 1 hora. En 1 hora. Estamos trabajando acá de las 6:30, 18:30 horas que fuimos la primera unidad con Bravo Cóndor. Nosotros que somos de Capiatá, después recibimos el apoyo de la gente de San Lorenzo y la gente de Lo Amarillo, que mediante el sistema 132 que ellos tienen declararon emergencia nacional y ves todas las dotaciones de todo el departamento central acá. Perfecto, capitán. ¿Su nombre? Richard López, capitán general Richard López, la unidad de rescate de Capiatá. Perfecto, muchísimas gracias, capitán López, sí, es señor. lo que nos manifestaba. Ya se tuvo entonces el respaldo de bomberos del aeropuerto, de Petropar, y en 1 hora más o menos esto ya podría estar totalmente controlado, Santiago. Ojalá y sea así verdaderamente. Alex, buen trabajo, continuamos en guardia a través de NPI para lo que vaya a suceder y requiere alguna información desde ese lugar. Nosotros vamos cerrando, Enrique, esta edición más que agitada, digamos, de AM. Así mismo, hasta acá el trabajo, bueno, primero los bomberos y en lo particular de Alexander Páez, nuestro compañero, y también de nuestro compañero David Obando, el camarógrafo, que se metió bastante adentro para darnos estas imágenes y dimensionar lo que está ocurriendo en Capiatá. Así es, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana 6 de la mañana con noticias de 6 a 9 a través de NPI. Muy buena noche.